Amigos y amigas, lo que vivimos el pasado viernes 15 de agosto en el Movistar Arena fue impresionante. Algo realmente histórico. Ado se presentó por primera vez en Buenos Aires, Argentina, y dio un show tremendo y memorable. Y además dejó en claro por qué es una de las voces más originales y potentes de la escena actual. La expectativa era enorme, las entradas se agotaron rápidamente. Los fans estuvieron esperando desde muy temprano para ingresar al estadio. Y la producción daba cuenta de que no era un show más ni algo que iba a pasar completamente desapercibido. Claro, lo primero y más impactante es la voz maravillosa de Ado y su versatilidad única, a la cual ya estamos acostumbrados por los tantos videos análisis que hemos hecho acerca de su música en particular. Es cruda, con una expresividad que a veces roza lo teatral. Escucharla cantar en directo confirma lo que muchos sospechábamos. Su timbre no es algo que dependa ni del estudio ni tampoco de la producción musical, sino que es algo que lleva muy dentro y que habla mucho sobre sí misma, de hecho. Tiene un talento natural, por supuesto, y un control vocal sin igual. Otro punto altísimo de la noche fue la banda que la acompaña, que por supuesto está a su misma altura y hace que la voz de Ado pueda lucirse sin ningún tipo de inconvenientes. Unas bases muy bien trabajadas, una guitarra tremendamente particular, un bajo que no dejaba ningún lugar a dudas y comentario aparte para la tecladista que estaba alternándose entre unos teclados y otros para poder hacer todos y cada uno de los sonidos a los cuales estamos acostumbrados en las canciones de Ado. Lograron sonar poderosos y tremendamente sólidos sin tapar en ningún momento la maravillosa voz de la cantante japonesa. A eso se le sumó algo que me llamó muchísimo la atención. Claro, uno se pasa viendo muchos videos sobre las presentaciones de Ado y una de las cosas que más llaman la atención es que ella se encuentre dentro de una caja, pero verlo en vivo fue una experiencia completamente distinta porque esa caja que la encierra y a la vez la potencia de alguna manera, no solamente la cubría de oscuridad para que no pudiéramos ver su rostro, sino que también eran una suerte de pantalla que se combinaba con el fondo y con lo que tenía delante y hacía de todo una gran experiencia cinematográfica y musical, por supuesto. El juego de luces, la caja que mencionábamos previamente y las visuales están muy bien trabajadas y se nota que todo el show está muy trabajado y planificado porque todas las cosas y todas las canciones están lo suficientemente secuenciadas como para que sea medido milimétricamente. Todas las canciones encajaron perfectamente, las visuales estaban tremendamente coordinadas con los impactos de la música y con los cambios, que de por sí hay muchos en cada una de sus canciones. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que casi no habló en todo el recital, sino cerca del final se puso un poco más verborrágica y de hecho hubo un gran momento en el que ella explicó cómo había comenzado su carrera encerrada en el armario de su habitación porque le daba vergüenza cantar y sin embargo cuando empezó a liberarse un poco de repente aparecía su madre y le decía que por favor bajara un poco el volumen porque estaba haciendo mucho ruido y ella le respondía gritando un poquito más fuerte, lo cual fue un momento muy conmovedor en el que pudo empatizar con todos y cada uno de sus fans. Y de hecho una frase que me quedó muy grabada es que ella se sentía muy sola mientras hacía todo eso y sin embargo ahora, delante de todos los presentes, podía ver cómo había rendido sus frutos y ya no se encuentra sola porque tiene un gran caudal de fans que pueden empatizar y compatibilizar con su sentir por más que no le conozcamos la cara, sino que la conozcamos a través de su voz y de su música. Eso sí, queridos compatriotas, se agotaron todo el merch que había disponible. No es que solamente había un lugar del merch oficial. Por todo el Movistar Arena había stands o puestos donde se vendían el merchandising oficial de la cantante japonesa Ado y sin embargo estaba agotado en todos lados. Yo llegué muy sobre la hora, alrededor de las 18:30, cuando habían dado puertas para ingresar y cuando ya estaba dentro había pasado siquiera media hora y estaba prácticamente todo agotado. Así que se nota que les gusta Ado. En resumen, fue un show tremendo. Como verás, este no es un video muy largo porque quería simplemente dar cuenta de lo que había ocurrido en el recital de Ado, que como es de público conocimiento no se puede filmar, ni sacar fotos, ni tampoco grabar audio durante el recital, porque de hecho he visto a una o dos personas que fueron acompañadas por el personal de seguridad porque seguramente les encontraron filmando o sacando alguna foto. Los únicos que estaban habilitados para hacer eso eran parte de su staff. De hecho pude ver
a 2 personas que estaban rotuladas de esa manera con una cámara de filmación muy interesante y otra persona con una suerte de GoPro o esas cámaras pequeñas que seguramente lo que vemos como resultado de los reels o los shorts que están dando vueltas por ahí sean hechos con esas filmaciones que son las oficiales y son de hecho las imágenes que fueron apareciendo a lo largo de este video y que seguramente verás en todos los shows o recitales de Ado. Pero ahora me gustaría saber si vos pudiste asistir al Movistar Arena o a algún otro concierto de Ado en alguna otra parte del mundo y que me dejes tu experiencia debajo en los comentarios para que podamos compartir todo esto con los fans de esta maravillosa cantante japonesa. Y si no pudiste asistir, también por favor comenta y déjame escrito cuál es tu canción favorita y cuál te gustaría que escuchemos y analicemos en algún próximo video. Desde ya, muchas gracias por llegar hasta acá, muchísimas gracias a Ado por venir a la Argentina, esperamos que vuelva pronto porque ha sido un show completamente memorable. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.